Las complicaciones descritas específicamente, pues, que las conocemos y las podemos ver en los textos que describen específicamente la neurosis del hipogástrico, están por el abordaje posterior, la punción vascular, embolización de placas ateroscleróticas de los vasos ilíacos, hematoma retroperitoneal, punción del urétero o la vejiga, una lesión de la raíz del E5. Por la vía transdiscal, la complicación un poco más que sea, digamos que, sí, para pasar por el video, podría ser la disitis y finalmente, pues, algunos otros que pueden haber y vamos a irlos viendo acá. Bien, aquí hasta el técnico, entonces vamos a pasar parte del video. El volumen de aquí. ¿Para el otro lado? ¿Se escucha? Ya. Ahí se escucha. Ya. Allá. Se están escuchando ahí. Bueno, estamos en un problema técnico. Vamos a tratar de solucionar aquí. De todas maneras, como les decía, pues finalmente ustedes van a tener los videos a su disposición para que puedan revisarlos las veces que ustedes quieran. Veamos si es que nos... Play, ya. Ahorita está con play. Que no, el volumen no funciona. Ah. Ahí está proyectándose. Pero no se proyecta en la pantalla. Bloqueo del plexo hipogástrico. Póngale en lista tal vez, como lista. Del plexo hipogástrico. Póngale en lista como lista. Lista como lista. Lista. Vamos a ver qué hay. El plexo hipogástrico. No revisé el hipogástrico. De ella, ¿por qué no comparte sonido? La mía. Ahorita préstame la llave. Ahí ya creo que se abre.
Bueno, ya creo que logramos solucionar. Ya, démosle play entonces. Buenos días, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y gracias a la organización, al doctor Torres, por invitarme a poder estar con vosotros esta mañana y hablar de este tema bueno, que es un tratamiento que tal vez no sea tan prevalente como el que ha comentado el doctor Trinidad, pero que puede ayudar mucho en algún perfil de pacientes y que sin duda es una gran opción. Voy a poner el vídeo que está locutado y luego hablamos más cosas. Hola a todos, soy Jorge Ortuño Valls, médico especialista en anestesiología y máster en tratamiento del dolor. Sí, sí se ve bien a los asistentes en línea y sí se escucha. No sé, Sandrita, si me puede confirmar. De oír, sí, se escucha, no hay problema. ¿Y se ve también? Estoy viendo ahí que dice Primer Foro Nacional del Dolor, Tratamiento Hipogástrico. Ah, ya. Ok, gracias. Sin duda alguna de todos los síntomas. Ahora se quedó la pantalla detenida donde dice Pain. Pero sí se escucha, ¿verdad? Se escuchaba dice hasta que el- habló el doctor cuando salió él en la pantalla con el micrófono, ahora ya no se oye. ¿No se le escucha? No, muy poco, muy bajito, no se entiende. La cual se sitúa en un 75%. El dolor en el paciente Ahí sí. es otro desafío que nos tenemos que imponer, sobre todo aquellos cuadros de dolor posoperatorio de difícil control que por parte de los cirujanos muchas veces no son abordados. En cuanto a la intensidad, resaltar que hasta un 25-30% de los pacientes sufren cifras elevadas de dolor con cifras de la escala EVA de en torno a un 8 o un 10, de un 8 a un 10. En cuanto a la prevalencia en función del tipo de tumor, quiero resaltar dos revisiones, esta de Breivik en Anales Oncológicos del 2009, en el cual individualiza la prevalencia en función del tipo de cáncer. Hay tres que nos interesan por el tipo de estructura que vamos a estudiar, que son aquellas que involucran al intestino delgado, al intestino grueso, al testicular, que marca cifras de un 82% de prevalencia de dolor de características intensas y un 53% en los cánceres de próstata. En esta revisión de Van Beuken en 2007 en la revista Pain incide más en la escala de dolor, poniendo especial importancia a aquellos tumores como los ginecológicos y los que involucran al tracto gastrointestinal, en los cuales las intensidades del dolor son muy elevadas, aún hoy en día. En cuanto a las características del dolor, resaltar que, bueno, en base a esta revisión realizada por el doctor Chain, la intensidad, como hemos visto, sigue estando en cifras demasiado elevadas, hasta en un 25-30% de los pacientes están por encima del 7 en la escala EVA. En cuanto a los subtipos de dolor, un 10% de ellos presentan características neuropáticas, siendo de características mixtas un 40%. En cuanto a la localización, los pacientes que muestran un único foco de dolor son un 20%, mientras que los múltiples aún son el 80%. En cuanto a la forma de tratarlo, el doctor Mercandante hizo hace tiempo una revisión en la cual, hace tiempo en el 2015, en el cual puso en boga el papel de los bloqueos simpáticos y resaltó cómo en este tipo de cuadros oncológicos el dolor abdominal está presente de una forma importante. Hasta un 40%. Bien, entonces como ustedes ven, esta es una introducción al dolor oncológico. Yo le voy a adelantar por cuestiones de tiempo ya la técnica.
específicamente. Y éxito de un poderles- 70% de los pacientes incluidos hasta 2 semanas y un 67% y poderles compartir más adelante también algunas otras perlas. Entonces, bien, aquí empieza a los describir pacientes ya incluidos redujeron el dolor al menos un 70% durante 6 algunas de las indicaciones, comienza a describir algo de la anatomía y básicamente quería adelantarle un poco más hacia la técnica como tal, porque justamente este video, que es el que está dentro del video foro del doctor específicamente habla un poco más de la introducción y un poquito menos de la técnica. Entonces, más adelante les quiero pasar específicamente el de la técnica. Bien, sigamos adelantando. La mejoría a 3 meses es muy similar. En cuanto al abordaje por ecografía, Ya, descrito un por poquito Mirra, antes, o el a ver. estudio realizado por Mirra en el 2013 en Pain Medicine, resalta cómo esto es a nivel del E5S1 descrito con respecto al abordaje con flúor escrito por Mirra o el estudio realizado por Mirra en el 2013 en Pain Medicine, resalta cómo esto es una alternativa para algunos tipos de pacientes en los cuales el emplazamiento boca abajo resulta sin ningún tipo de duda es una posibilidad para nuestros pacientes. Bien, entonces ahí vamos a empezar ya la técnica. Poquito, voy a procederle un poquito para... Recuerden que ustedes van a tener estos videos y los pueden Vamos a hacer una descripción en manejar. Ahí les dejo quirófano con la de técnica. los pasos por los cuales nosotros realizamos este tipo de procedimiento por medio del abordaje transdiscal. Espero que os guste. Gracias. El procedimiento lo iniciaremos haciendo una visualización de los espacios lumbales bajos. Veremos, enfoca aquí la pantalla, entonces veremos el espacio del E5S1. Hay que tener en cuenta la dificultad de acceso en algunos pacientes con esta edad y esta patología. Tendremos que visualizar el disco del E5S1. Lo primero será alinear el doble contorno vertebral para intentar optimizar la posición de entrada. Yo lo que siempre hago es, antes de empezar, una imagen lateral, ¿vale? Que ahora les enseñaré, y visualizar la posibilidad de acceso a través de ese disco. Luego, posteriormente, lo primero que hacemos es una imagen en AP, en la que visualizamos y alineamos el doble contorno vertebral, para posteriormente hacer una oblicua a través del lado al que vamos a acceder. Hacemos un único abordaje, en este caso el descrito por Tucker. Generalmente lo que buscamos siempre es tal vez el acceso al disco más sencillo, en la oblicuidad que nos permita una mayor facilidad para acceder al disco. Siempre, lo voy a decir ahora a posteriori, tened en cuenta que cuando hagamos el abordaje transdiscal siempre tenemos que hacer la cobertura antibiótica correspondiente, las medidas de asepsia. Nosotros utilizamos una doble aguja, un introductor para la piel y luego posteriormente una segunda aguja para lo que es atravesar el disco. Hacemos siempre el abordaje con este doble paso. Luego, habitualmente, antes de todo, lo que hacemos es una oblicua con el objetivo de ver la capacidad para acceso al disco. Como sabéis, muchas veces estos pacientes son añosos, con un componente de discopatía del E5S1 que nos va a dificultar las cosas. Os recomiendo a la hora de hacer el procedimiento, no lo tenía en este hospital, que es el hospital de procedimientos ambulatorios, pero cuando lo hacemos en el hospital clínico, tener una mesa que se pueda llegar a partir para poner en posición de navaja que en ocasiones nos permite acceder al disco. ¿Vale? Que lo que hacemos es un oblicuo ipsilateral al mismo lado que vamos a utilizar, con el objetivo de optimizar una aguja que colocaremos y que posicionaremos intradiscal para posteriormente irnos a través del disco hasta estas fibras. Acordaros siempre que tiene que ir con protección, con cobertura antibiótica de 1 o 2 gramos en función del peso del paciente. Generalmente utilizamos cefazolina 1 gramo o 2 y nada, vamos a ello. Esto es un poquito todo lo que queríamos hablar y nada, espero que les haya gustado. Un placer. Bueno, como vieron, había realmente 3 imágenes que eran las claves. Sí, por eso quería proyectarles
otro video y Biótica, voy a ir enfatizando un uno de los poquito en las tres El imágenes, paciente generalmente un poco utilizamos para cefazolina, un gramo, tener dos. la idea específicamente. Esta es la primera en el cual se alinean los contornos inferiores de la vértebra L5. Esto es muy importante a la hora de la ubicación del abordaje del disco. Entonces hay que alinear la plataforma inferior de L5. Ese es quizás el primer punto clave. Veamos el segundo punto clave. Es girar el arco en C, como sabemos, 25 grados para localizar específicamente el cuello en el perrito, en el Scotty Dog, y por ahí penetrar hacia el disco en una posición oblicua, justamente en la posición oblicua, que es la segunda cosa clave. Y luego viene la tercera parte específicamente, que es ya entrar al disco, en el abordaje posterior, entrar al disco y pasar el disco para llegar específicamente al plexo hipogástrico superior. Entonces aquí está llegando, deposita el contraste y ahí termina. Bien, solamente para complementar, a ver si me ayuda José. ¿Dónde está el chico del equipo? ¿Se fue de nuevo? Que no se me vaya, porfa. Quería complementar con estos otros dos, que deje de compartir. Bien. Vamos a ver si está aquí, sobre todo para no demorarnos. Renecito, que no se me vaya el chico de los equipos. Bueno, aquí tenemos otro video hecho por el profesor Alberto Ríos. Veamos si ya se puede compartir con audio. Este es el video que necesito con audio. No se me vaya, amigo. El audio necesito. Compártalo de su computadora. Ya está compartiendo. ¿Y no está el audio? No. ¿Cuál es? Este. ¿Al otro lado se escucha o no se escucha? Creo que no. Porque nosotros aquí no podemos ponerlo todo. Bueno, en todo caso, en este video el doctor les voy a ir diciendo lo que va poniendo. Especialmente pone la distribución del plexo hipogástrico superior, que como sabemos está rodeando la aorta y los vasos ilíacos, el inferior, y más atrás está el ganglio de Walter. Habla un poco de las indicaciones, precisamente luego de las contraindicaciones que ya hemos visto, las vías de abordaje, las vías laterales que se hacía antes, la vía transdiscal, y finalmente habla de la vía anterior que se puede abordar con el eco, que no hemos hablado aquí, y específicamente nos pone aquí las diferentes complicaciones que pueden haber, que esto era lo que íbamos a hablar al final de esta técnica, que es en la vía posterior, las complicaciones que puede haber, en la vía transdiscal, que quizás es un poco más de fácil abordaje y de menos complicaciones, con la prevención que nos hablaba el doctor Orduña, con el antibiótico podríamos evitarnos esto, y en la vía anterior, que no hemos hablado aquí, que también se puede utilizar con el abordaje con el eco. Bien, esto es lo que nos hablaba aquí específicamente en este video. Y también les quería compartir finalmente, veamos si es que aquí me deja, rápidamente para acabar esta parte, un video de un par de minutos acerca de la técnica en sí como tal, que también ya enfatizamos en el video del doctor Orduña. Bien, lamentablemente no tenemos audio, no sé, nos están tratando de arreglar el audio. ¿Ya tenemos? Sí, ahí está.
No, me parece que este no es. Bien. A ver. Compartir con sonido. Ajá. Ya. Sí. Ok. Aquí ya. Bien. Vamos a ver si es que tenemos éxito. No se escucha nada, ¿no? Este es el abordaje bilateral a nivel del espacio L4, L5, que es el que generalmente tiene mayor cantidad de complicaciones. Vamos a pasar este. Este es el transdiscal, como les decía, tratar de alinear los platillos de L5, girar el tubo de rayos X a unos 25 grados hasta localizar el sitio de entrada hacia el disco y luego avanzar con la aguja hasta hacia la parte anterior. Aquí está justamente el contraste. Y el abordaje anterior, que es en decúbito supino, que es más bien en boca arriba el paciente, en el cual con el eco se va ubicando el sitio de abordaje. Los rayos X y el eco se puede hacer dual. Bien, esto es básicamente lo que teníamos. Finalmente las complicaciones, creo que no nos pasamos mucho del tiempo. En los cuidados post procedimiento se aconseja vigilar 30 a 60 minutos a los pacientes, decirles que no pueden conducir ese día, tener reposo por 24 horas y controlarlo la semana siguiente. Entre las perlas, ya decíamos, las proyecciones son fundamentales, la verificación oblicua, PA y lateral, la aguja de adecuada longitud, redireccionar la aguja si se localiza a nivel de la raíz del E5, podríamos tener algún problema si tenemos ahí el paciente, topamos por accidente la raíz del E5, podríamos redireccionar. Redireccionar la aguja también si hay extensión del contraste intravascular, a pesar de una aspiración negativa. Vemos que el contraste se va por vía intravascular, es mejor abortar el procedimiento si esto persiste y repetir otro día. La punta de la aguja también hay que tener mucho cuidado para redireccionarla en el caso de que tengamos estas eventualidades que pueden suceder en el proceso. Bien, entonces creo que estamos en tiempo, dejamos 8:09, 8:10, tenemos 5 minutos para comentarios y para preguntas que tuvieran. Bien, ahorita tenemos ya, bueno, 8. Si tienen comentarios o preguntas, pues son bienvenidos. Aquí a mi lado tengo a 3 especialistas en dolor, expertos, así es que si hay algunas preguntas dejamos al auditorio y si no voy a pedir un par de comentarios del doctor Toscano y del doctor Salazar que están aquí acompañándonos. Bien, Marito, ¿no sé algún comentario? Buenos días con todos. Gracias, Mario, por la invitación a todos los médicos que están participando en esta reunión. Sí, a mí me llamó mucho la atención. En realidad se ve como un bloqueo muy fácil, pero en la realidad hay que hacerlo, ¿no? Y la oportunidad de hacer siempre va a estar presente en el gran número de pacientes que están necesitando tratamientos para el dolor, para este tipo de dolor. Ahora, en la parte que me
deja un poco de inquietud y quisiera saber si alguien tiene alguna experiencia, es en el bloqueo justamente guiado por ecografía, porque esa es una herramienta mucho más accesible, más fácil de encontrar y sí, sería bueno un poco incursionar en esto, ¿no? Porque con ecografía se puede hacer muchísimas cosas en la actualidad. Gracias, Marito. Sí, en realidad, pues se habla de que el bloqueo anterior, yo lo he hecho solo en cadáveres, del anterior, que es guiado por ecografía y radioscopía. Es un poco más sencillo, hay que tener los dos equipos para hacerlo de manera simultánea, utilizando los rayos X en la primera localización y luego con el eco ubicando. En alguno de los videos sí me parece que está las imágenes en el abordaje anterior. De hecho, es el que menos complicaciones se describe utilizando los dos equipos, la radioscopía y el eco. Pero realmente pues no en pacientes todavía no lo realizamos, sino el abordaje transdiscal posterior es el que más le realizamos. Pero podría ser una oportunidad de hecho para poder hacerlo en algunos de los pacientes, sobre todo aquellos que no se pueden poner boca abajo por alguna situación y es un poco más difícil el abordaje. Bueno, aquí también tenemos al doctor Salazar. Él nos había hablado en uno de los anteriores en su ingreso acerca del bloqueo del plexo hipogástrico. Tiene bastante experiencia en esto, así es que le dejo con algunos comentarios. Gracias, buenos días a todos. Sí, la verdad es que cuando uno se enfrenta rutinariamente a este bloqueo, no es tan fácil como se ve en las imágenes. Yo no tengo experiencia en usar la ecografía, Doc. La verdad es que al fin y al cabo vamos a terminar siempre haciendo de una forma híbrida. Nosotros sí, aunque no está publicado, lo hacemos por tomografía o preferentemente por fluoroscopía. Y sí, yo creo que ahí las perlas y los detalles técnicos son fundamentales, sobre todo en cuanto a las complicaciones y a no lesionar la raíz del L5S1, porque a veces no es fácil entrar por un espacio tan pequeño, sobre todo en las pacientes femeninas. Y sí, hay que tener cuidado, tener mucho en cuenta los riesgos y pues tal vez un comentario adicional es que sí, la evidencia nos dice que generalmente esto está descrito para dolor oncológico y acá el maestro Plancarte, al estar nosotros en un centro oncológico, lo hacíamos rutinariamente en pacientes con esta patología, pero la evidencia de a poco va surgiendo. Hemos colaborado un poco de esto en un trabajo que lo hicimos hace 2 años acá en el Ecuador y que sí, o sea, es un procedimiento que sirve para dolor no oncológico, definitivamente. Gracias, doctor Iván. Gracias, Marito. Bien, no sé si hay en el auditorio, tenemos todavía pocos conectados, alguna pregunta, inquietud. Entonces, nada más recalcar que un bloqueo muy útil, como decía Iván, para dolor oncológico y no oncológico, probablemente el abordaje transdiscal descrito por el profesor Plancarte es el que mejor va. Y el abordaje anterior, pues como conclusiones se podría ir trabajando ahora que tenemos la posibilidad de tener arco en C y eco para estos pacientes. Y bueno, puede ser una oportunidad incluso para hacer algún trabajo y publicar. Ahora que tenemos pues la posibilidad de publicar estos trabajos y hacer un trabajo como tal. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, le dejo a la doctora Paulita. Buenos días con todos los que nos están escuchando. Buenos días, doctores. Bueno, yo voy más a hacer una referencia a las personas o a los médicos que tenemos la duda de, en las personas que tienen más experticia en este tipo de bloqueos, cuál es la prevalencia de complicaciones que se describen y que yo entiendo que son muy bajas, ¿no? Pero que se puede presentar. Creo que es una pregunta para que nos pueda aclarar a las personas que no manejan mucho este tipo de bloqueos. Bueno, le dejo al doctor Iván, que ha trabajado más en... Bueno, sí, la incidencia de complicaciones es baja, pero puede ser fatal, sobre todo cuando nosotros hacemos neurolisis lítica, porque generalmente podemos hacer un bloqueo diagnóstico-pronóstico utilizando solamente anestésico local y antiinflamatorio, pero ya en los pacientes oncológicos sí va a la lisis prácticamente de entrada.
Entonces, pues colocar el fenol en una parte que no sea la adecuada, pues puede ser fatal. Ahí tenemos muy cerca los ilíacos. Por eso les decía antes, cuando hacemos esto por tomografía, la imagen es muy bonita, porque definitivamente uno pone el contraste ahí y sabemos que exactamente la punta de la aguja está donde queremos. Pero de todas maneras, siempre la imagen es la que manda. Entonces, cuando nosotros ponemos la punta de la aguja donde es, no vamos a tener ningún tipo de complicación, aparte de la hipotensión, que es lo más común. Pero si la punta de la aguja está ahí, la comprobamos, como decía el doctor, aspiramos, ponemos el contraste, vemos que todo está bien, podemos colocar el fenol con tranquilidad, pero sí tomarlo siempre en cuenta porque las complicaciones son pocas, pero cuando usamos fenol sí puede ser fatal. Y como les decía, la raíz del E5, esa hay que cuidarla mucho porque por un paciente que se someta a esto, después tener complicaciones de ese nivel sí es penoso, ¿no? Gracias, qué bueno. Un buen debate y realmente, pues como decía Iván, las complicaciones son bajas, pero podrían ser potencialmente graves en el paciente, así es que hay que tener precaución en eso. Bien, pasamos inmediatamente para no retrasarnos al siguiente. También voy a continuar yo por asuntos de logística. Los otros conferencistas que les tocaba todavía no están, digamos, cambiaron un poco la hora. Así es que vamos a empezar con el radiofrecuencia del ramo medial lumbar. ¿Qué es esto de la radiofrecuencia del ramo medial lumbar? Es un procedimiento ya bastante común que se hace en muchos pacientes con dolor oncológico, con dolor no oncológico lumbar, sin radiculopatía probablemente y de origen facetario. Y consiste en la denervación sensitiva de las articulaciones iguapofisarias al actuar específicamente en el ramo medial por radiofrecuencia térmica, no radiofrecuencia pulsada, sino térmica. Se pueden hacer 2 ciclos de 80 a 90 grados por 90 segundos. Específicamente la indicación es del tratamiento del dolor crónico originado por las articulaciones iguapofisarias lumbares, cuyo diagnóstico se ha confirmado mediante bloqueos. Siempre se insiste en esto, que deberíamos hacer un bloqueo diagnóstico porque realmente no existe una prueba específica, excepto el bloqueo, que nos diga que el dolor lumbar de ese paciente es de origen facetario. Entonces, esto es muy importante y ustedes van a ver que el ponente, que es el doctor del CIT, un profesor que teníamos allá y que trabaja, ahora está en Toledo, me parece, enfatiza mucho que debería hacerse primero un bloqueo diagnóstico antes de proceder a la denervación. Recordemos que también la denervación pues es un procedimiento en cierto modo que puede producir cambios estructurales a nivel de los músculos paraespinales, porque una vez denervado, y justamente esto es lo que hay que tener en mente en lo que el paciente puede quedar después de este procedimiento. Contraindicaciones, las que sabemos, infecciones, ya sean sistémicas o locales, resultados indeterminados de los bloqueos diagnósticos, vean, también ponen esto como contraindicación, es decir, si no estamos seguros de que el bloqueo diagnóstico nos ha dicho que ese es un dolor de origen facetario. Las técnicas con control fluoroscópico, necesitamos el generador de radiofrecuencia, con todos los elementos que tiene el generador, las agujas con electrodos. Generalmente recomiendan utilizar agujas 18G o 16G, el anestésico local, los corticoides y el arco en C. Bien, entonces vamos a ver el video. No sé si estamos listos, José. José, ¿no? Estamos listos con el video. Entonces vamos a ver el video que ustedes también lo van a tener y lo van a poder ver en cualquier momento. Hola, buenos días. Muchas gracias a Miguel por la invitación. Me parece un formato muy novedoso y muy interesante. Esperemos que aprendamos todos de las técnicas de cómo hacemos nosotros. Y bueno, tengo un vídeo que tenía unas diapositivas primero, pero no las voy a poner porque yo creo que se va a alargar mucho tiempo. Y a ver si luego podemos comentar algo sobre las técnicas.
diagnóstico, uno o dos bloqueos diagnósticos y que han sido positivos. Cada articulación facetaria está inervada por al menos dos ramos mediales, el de su nivel y el superior. Es decir, que un ramo medial emite proyecciones hacia la articulación facetaria de su nivel y una hacia abajo. Por eso, si queremos denervar una articulación, como mínimo tenemos que lesionar dos ramos mediales. Como muchas veces no sabemos cuál es el nivel exacto en que duele, por eso solemos hacer radiofrecuencia de varios niveles, casi siempre 4. El objetivo es que para hacer una lesión consistente y grande del ramo medial, debemos de poner la aguja paralela al ramo medial. Tradicionalmente se ha hecho poniendo la cánula que tiene una punta activa, que es la que quema, usamos las de 10 milímetros y de un grosor de 18G, porque se ha demostrado que cuanto más gruesa es la cánula, más grande es la lesión que se produce. Antes se hacía perpendicular y se ha visto que lo mejor es colocarlas paralelas al ramo medial. Para hacer ese abordaje, lo que hacemos es poner primero la proyección del rayo antero posterior, hacemos una oblicua ipsilateral y después una cráneo caudal ipsilateral, de forma que veamos con una técnica de visión en túnel perfectamente el detalle. Nuestro objetivo es colocar la aguja, la cánula, justamente en la base de la apófisis articular superior en el canal del músculo y con abordaje lateral para evitar el ligamento mamilo accesorio debajo del cual está el ramo medial. Si nos ponemos justo encima del dicho ligamento, pues la lesión puede ser perfecta. La cánula debe de abrazar justamente la base de la apófisis articular superior. Es importante recordar que la articulación facetaria L5-S1 está inervada por el ramo posterior del L5. El ramo posterior del L5 es más largo, entonces el objetivo cuando hacemos la lesión a ese nivel es el propio ramo posterior, no es el ramo medial. En los niveles superiores el ramo posterior se divide en ramo lateral y el ramo medial justo antes de entrar en el canal del músculo. Y en este nivel, en el L5, hay que lesionar el ramo posterior del L5. Según algunos autores, para hacer una buena denervación de esta articulación, habría que hacer una radiofrecuencia del ramo lateral de S1 también. A veces lo hacemos. Bueno, vamos a hacer una radiofrecuencia del lado de las facetas lumbares derechas y la posición es el punto crono, como veis, y para quitar la lordosis le ponemos una almohada en la tripa. Eso nos favorece la colocación de las agujas en la dirección en la que yo quiero. Bueno, vamos a hacer la frecuencia de los ramos mediales del L2, del L3, del L4 y ramo posterior del L5. Lo primero es una visión antero-posterior para marcar los puntos de entrada, porque vamos a hacer una técnica de visión túnel, y primero el antero-posterior. Visualizamos bien los niveles. Aquí está el ramo posterior del L5, ramo medial del L4, ramo medial del L3 y ramo medial del L2. Para visualizarlo mejor, lo primero, visión oblicua. Bien, ahí vemos los 4 niveles que vamos a tratar. No siempre se pueden ver todos a la vez. Vamos a hacer ahora una cráneo caudal. Lleva un poquito el cráneo para allá. ¿Vale? Poco menos para centrar. Marcamos los puntos de entrada en la piel. Los puntos de entrada están justo en el ojo del perito escocés. Este sería el hocico, la oreja, la delantera. El ramo medial va justo pegado a la base de la apófisis articular superior, donde se une con la transversa. Por aquí, por ahí, por aquí. Yo voy a colocar la punta de la aguja primero para contactar el periósteo, más o menos en el centro, para luego resbalarme hacia arriba hasta llegar por punta hasta el borde, para poner, como he dicho antes, la parte activa de la cánula paralela al ramo medial. Normalmente no se puede hacer el ramo posterior del L5 con esta visión, porque se interpone la cresta ilíaca. Entonces, en ese caso hay que hacer una visión
cráneo caudal, pero no tan óbvio. Voy a hacer un abón subcutáneo en la piel. Pinchacito. No pongo mucha anestesia porque no quiero que me altere la fase de estimulación que tengo que hacer después. Este procedimiento se hace cuando la paciente despierta y, si acaso, en pacientes muy nerviosos se puede poner tijeras a la. Pero necesitamos la colaboración de ella para que nos transmita la estimulación que vamos a hacer después, por si es correcta o no es correcta. Voy a poner 4 paños, pero se puede hacer con un paño fenestrado grande, también es suficiente. Ahora estamos purgando las agujas, las cánulas, para que no introducirle aire nada más. Y luego con suelo fisiológico. Utilizo cánulas de 18G, gruesas, afiladas y curvas. Que sea curva me permite que cuando la aguja, la cánula está muy avanzada, poder hacer pequeñas correcciones simplemente con retirar unos milímetros y girar la aguja en la dirección que sea. Si la haces una recta, eso es más difícil de hacer. Para ahorrar radioscopia, yo pongo todas las cánulas, doy una imagen de radioscopia, corrijo todas a la vez, o sea, una detrás de la otra, después otra imagen de rayos. De esta manera ahorramos mucha radioscopia. Las cánulas, siempre cualquier infiltración, hay que hacerlo apoyándose muy bien en el paciente para controlar perfectamente la dirección de la cánula y que sea perpendicular al rayo. Las cánulas las dirijo porque yo sé que la curvatura mira hacia adelante, hacia donde están las letras. Por eso yo sé que cuando hacia donde están las letras es donde está apuntando la cánula. Antes de dar rayo, yo me aseguro, por lo menos desde fuera, de que las agujas están lo más perpendicularmente posible al rayo de lo que pueda. Y ahora pues vamos corrigiendo. El objetivo es contactar con el periósteo. He corregido todas, doy un rayo. Con la primera ya he contactado. Vamos avanzando poquito a poco, como veis. Ya he contactado con el periósteo en las dos primeras. Ya he contactado con todas. Entonces ahora pues lo que hago es deslizarme suavemente hacia arriba, porque no quiero que la punta esté tocando el hueso, sino que esté apoyada en el canal y con la punta en el límite del borde superior de la referencia. Entonces pongo la aguja mirando hacia arriba y me deslizo 1 milímetro nada más. Aquí me aseguro que está contactando el periósteo, corrijo un poco hacia arriba y avanzo 1 milímetro. Y con todas igual. Estamos conectando ahora los cables a los distintos puertos para hacer primero una estimulación sensitiva. Tenemos que encontrar una respuesta positiva por debajo de 0,5 voltios. He cambiado el rayo anteroposterior, como veis. Me coloco un poquito más porque puedo avanzar, creo que puedo avanzar un poquito más las agujas. Deberíamos de hacer, para asegurarnos de que estamos bien, 3 proyecciones. Anteroposterior, oblicua sobrepasada o hiperoblicua y lateral.
Ahora hacemos una oblicua superior o más oblicua de como estábamos antes, y esta para mí es la mejor imagen. Tenemos que asegurarnos de que las cánulas no sobrepasen el borde superior de la transversa y que estén pegadas pues, a la base de la fosa articular superior, que es esta. Vamos a empezar a estimular, ¿vale? Cuando empieces a notar algo, corriente, hormigueo, me lo dices, ¿de acuerdo? Empezamos. Ya, vale. Hacemos una motora a continuación. La motora subimos hasta el doble del voltaje. Vas a notar como golpecitos. Lo que quiero es que veas si se mueve la pierna, se mueve la espalda. Como veis, está estimulando el multífidos. Subimos hasta un voltio más o menos, no se mueve la pierna, lo que quiere decir que estamos por detrás del foramen, no estamos por el ramo anterior, que es lo que siempre queremos evitar. Vamos a la segunda cánula. Ya. Motora. Lo mismo, vas a notar golpecitos. Es que se mueven multífidos, pero quiero que veáis si se mueve la pierna o no. No, fenomenal. Vamos a la tercera. Cuando notes algo, me lo dices. Ya. Igual. No se mueve la pierna. Vale, la cuarta, la siguiente. Ya. Vale, no se mueve nada. Fenomenal. Bueno, pues ahora ponemos anestesia. Es importante no poner mucho volumen de anestesia. Yo no pongo más de 0,5 mililitros de bupi a 0, mepiacaína al 1% o al 2%, casi siempre al 1%, para evitar que el anestésico pase hacia el ramo anterior y se le duerma la piel. Bueno, ya puesto anestésico, voy a esperar un minuto y medio, lo que haga falta, para que no tenga dolor. Si tuviera dolor durante la radiofrecuencia, pues a través del puerto puedo poner un poquito más de anestesia. Bueno, vamos a empezar a hacer la radiofrecuencia. Mientras voy a cargar lo que voy a poner después, que va a ser un trigón de POD 5 miligramos en cada hoja con un poquito de bupiacaína 0,5. Ya hemos acabado la radiofrecuencia. Ahora lo que voy a hacer es retirarme 2 o 3 milímetros del sitio donde hemos hecho la radiofrecuencia. Lo que yo quiero es poner el corticoide justo en la zona en que está lesionado, no más adelante. Como la punta activa es de 10, pues yo me retiro eso con 1 centímetro y pongo más o menos 5 milímetros de trigón de POD junto con un poquito de bupiacaína. Un poco. Vale, y ahora al retirarme la aguja, pues la hago un poco con bupiacaína 0,5 para no dejar ningún trayecto con corticoide. Ya está. Al paciente le damos indicaciones de que puede notar un aumento de su dolor durante unos cuantos días, que bueno, suele deberse a neuritis, que es el que produce la radiofrecuencia, y para eso pues le aconsejamos antiinflamatorios y frío local que se puede poner. Ya está. Muy bien. Detengamos el video. Bien, este video está con una muy buena explicación. Realmente es muy explicativo y así era el espíritu de esta parte de cómo quería hacer el doctor Luis Miguel Torres. Se ha explicado toda la técnica. Nada más quería enfatizar en las complicaciones que podrían haber, que van desde molestias en la zona tratada, hematomas, infección, neuritis y lesión nerviosa que podríamos producir. Es importante en los cuidados post procedimiento mantener vigilancia 30 a 60 minutos del paciente, decirle que no puede conducir, tener reposo por 24 horas y control
Casi siempre se hace a la semana del procedimiento. Entre las perlas, como había enfatizado el doctor Cid, es muy importante las proyecciones de verificación, la oblicuo en 30-40 grados, la posición AP, la posición lateral también, es muy importante las alineaciones para saber exactamente dónde podría estar la rama medial o la rama posterior en el caso del L5, S1. Utilizar agujas un poquito de calibre grande, 18G. En esto también ustedes vieron ahí que estos electrodos vienen con una manguerita y también con la parte electrónica, y esto hace que no nos desubiquemos en desenchufar de la aguja y poner la jeringuilla. Entonces estos ya vienen digamos con estos aditamentos, y esto es de ayuda. Ojalá podamos tenerlos aquí. Esto fabrica una empresa allá en España y de hecho pues ojalá ya los podamos tener aquí. La punta activa debe ser de 10 milímetros. Hay que colocarla lateralmente. Ya vieron que es mejor si es que es de punta curva, porque la punta curva nos permite justamente redireccionar o ver, mientras estamos haciendo la radioscopía, ver en que si está a la derecha, a la izquierda, si está hacia arriba o hacia abajo, digamos si está caudal o si está cefálico la aguja. Entonces, estas agujas nos ayudan mucho. Vienen ya con el electrodo y se pueden hacer simultáneamente varios niveles en el mismo paciente. La prueba sensitiva y motora son fundamentales a estos elementos que se deben hacer. En la motora, específicamente ver que no haya un movimiento de la pierna, porque ahí deberíamos redireccionar la aguja, estaríamos específicamente no en el ramo medial. Y entre las perlas, pues si encontramos disestesias y entumecimiento, por eso le ponemos el corticoide, porque el paciente podría quedarse con un entumecimiento en el sitio con disestesias. Recordemos que puede haber cambios morfológicos en los músculos paraespinales y por eso al paciente luego se le recomienda fisioterapia, porque al denervarle, los músculos paraespinales quedarían por un tiempo sin inervación. Entonces, por eso específicamente hay que hacerlo en pacientes que hemos demostrado que el dolor es de origen facetario. Bueno, entonces quiero dar paso a las preguntas, comentarios, primero de los médicos que están conectados, de los colegas, y luego, pues como les decía, tenemos acá a directos miembros de la sociedad también para los comentarios. Así es que queda abierta el foro. Mientras se anime el auditorio, voy a dar el paso igualmente al doctor Toscano, al doctor Salazar y a la doctora Cáceres. Gracias, muy bien, Marito. Una pregunta. Tú mencionaste que las agujas son específicamente diseñadas y tal como se ve en el video, igual pienso que facilita lo que tú acabas de decir, estar reconectando, sacando jeringuilla, administrando anestésico, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haces en la práctica? ¿Con qué tipo de agujas te desempeñas? Bueno, aquí todavía no tenían las agujas o tienen las agujas que se desconectan, entonces que no tienen los alargadores conectados y hay que poner el electrodo y sacar el electrodo. Entonces eso puede limitarnos. De hecho, estamos insistiendo que nos traigan esto precisamente para que no se muevan del punto donde colocamos, pero ahora las agujas que disponemos, que a veces tienen, a veces no tienen los proveedores, eso es un poco difícil de conseguir. Son las agujas que colocamos, es decir, colocamos la aguja y encima el electrodo, introducimos el electrodo, luego sacamos el electrodo, ponemos la prueba anestésica y luego finalmente ponemos la solución baja de corticoide. Entonces estamos tratando de buscar un proveedor que tenga esta posibilidad de tener estas agujas con todos los aditamentos que nos facilitarían el tema con los pacientes. Probablemente sea un poquito más costosas, pero podrían ayudarnos. De hecho, creo que hay proveedores que ya están queriendo traer esto. No sé, Iván, si nos tienes algún comentario. Pues sí, a ver, acá otra vez creo que es fundamental la comprobación
todas las comprobaciones que se habían mencionado para verificar que la punta de la aguja esté en el lugar correcto es lo más importante, las proyecciones fundamentales y sobre todo que pues la aguja no se nos caiga, ¿no? Un poquito más posterior, porque ahí al calentarse 80 grados vamos a tener una complicación importante. Respecto a al comentario de las agujas, Doc, lo que yo hago, hoy tenemos en el Hospital Los Andes un par de casitos, tampoco tenemos las agujas con este tipo de tecnología que permiten no sacar directamente la desconexión. Lo que yo hago es utilizar extensiones. Utilizamos extensiones siempre y cuando tengamos estas que son muy delgaditas, que no se nos quede medicamento ahí, porque si no nos toca estar arrastrando. Pero con el uso de extensiones, a mí personalmente se me ha solucionado ese problema y no tenemos que estar buscando la aguja especial. Muchas gracias. Sí, realmente es así como nos tenemos que adaptar. Bienvenida, Brigitte. Ojalá podamos tener, como les decía hoy en España, haya algunos agujas incluso que no utilizan electrodos. Esto es curioso porque ya hay agujas que no utilizan electrodos y que se les está manejando y son un poco menos costosas. Pero de todas maneras, esperemos que con este aumento en los números de procedimientos y con colegas que hacen los procedimientos, estemos listos para continuar con mejores o con facilidades al respecto acerca de el manejo, en este caso específicamente de la radiofrecuencia medial lumbar, que es lo que hemos hablado. Bueno, no tengo preguntas del auditorio. No sé si alguien más, le voy a dejar a la doctora Paulita, no sé si quiere comentarnos algo. Bueno, sí, en este tipo de bloqueos por radiofrecuencia suele pasar que en días posteriores al bloqueo el paciente refiere más dolor del que había venido a la consulta, ¿no? Entonces, un poco más para profundizar el por qué se produce eso es precisamente porque el espacio donde se introduce después de realizar la radiofrecuencia a veces se coloca, o mejor dicho, se coloca finalizada la radiofrecuencia, como vimos en el video, anestésicos locales y corticoides que tienden a expandir el espacio que es definitivamente pequeño o muy reducido como para el volumen que se administra de anestésicos locales. Era un comentario que quería hacer para aclarar. Sí, muchas gracias. Sí, realmente como vieron entre las perlas, justamente está la utilización inicial de una pequeña dosis muy diluido de anestésico local para que justamente esto podría ayudar para que el paciente no se quede con esta sensación y a lo mejor diga que después va a tener, le doy ahora la palabra a Iván, va a tener este dolor. Y la segunda también vieron que otro tip que utilizan mucho, también lo utilizamos acá, es finalmente cuando ya vamos a salir, retiramos un poquito la aguja y ponemos una dosis específica de solución de corticosteroide más anestésico local que ayudaría en esto, para esos pacientes de que probablemente podrían quedarse con este dolor. En las primeras veces que yo realizaba esto, sí, realmente los pacientes se quejaban y les daba reposo por más tiempo de lo que normalmente les daba. Pero después al darme cuenta de que podría con esto minimizar un poco, pues disminuí obviamente la carga de analgésicos posterior y también el reposo en estos pacientes. Le voy a dejar a Iván con un comentario. Solamente un comentario así muy cortito, es que para específicamente este tipo de radiofrecuencia en el ramo dorso medial, lo que está indicado y lo que nos dice la evidencia es que deberíamos hacer radiofrecuencia enfriada. Claro que pues, los costos son totalmente distintos, pero es lo que mejor va por el tipo de lesión. Sí, bueno, también un muy buen punto de discusión. Gracias, Iván. Realmente esto está ganando bastante terreno, incluso por el nivel de evidencia que tiene la radiofrecuencia enfriada. No sé si hay aquí en Quito aparatos de radiofrecuencia enfriada, hasta donde conozco no lo hay todavía, pero específicamente, por ejemplo, en denervación de articulación sacroiliaca ya es, digamos, de primera elección. Entonces creo que sí, podría ser más adelante la oportunidad para seguir desarrollándonos en este tema.